Segunda parte. Bajo el cielo oscurecido. He vivido durante 2 siglos, y la mayor parte de esos años he conocido el conflicto, la guerra, el combate, la traición y los peligros inesperados. Sin embargo, si cuento el tiempo que he dedicado a la lucha real, no es nada comparado con las horas que dedico a entrenarme en una sola semana. No sabría decir cuántos cientos de horas, cuántos miles de días. Me he enfrentado a enemigos imaginarios, ejercitando los músculos para hacer volar mis espadas con mayor rapidez, equilibrio y coordinación. En una sola sesión de entrenamiento, doy más estocadas de las que he dado en todos los combates en los que he participado. Así es el camino del guerrero, el único camino para quien quiere lograr la perfección, aunque sepas que alcanzarla es imposible. Y es que no existe ni la estocada perfecta, ni la defensa perfecta, ni la maniobra perfecta. Perfección. La palabra en sí describe una condición que no se puede mejorar. Y es obvio que eso es imposible cuando hablamos del músculo, la mente y la técnica. En suma, no existe el estado de la perfección, pero no es de necios trabajar en su consecución, pues la búsqueda es lo que define la naturaleza del guerrero. Cuando sigues ese camino y no te centras exclusivamente en la mente, aprendes a ser humilde. Un guerrero debe ser humilde. La gente valora su vida en la medida que alcanzan sus metas con éxito. He reflexionado con frecuencia sobre esto a lo largo de mi vida, y si algo he aprendido, es a establecer siempre una meta que quede justo fuera de mis posibilidades. ¿Acaso no nos sumimos en la complacencia cuando conseguimos lo que nos hemos propuesto? Creo que al lograr lo que perseguimos, damos nuestro viaje por finalizado. Busco la perfección por medio de mis armas y de mi cuerpo, consciente de que no existe. Y ese mismo conocimiento me impulsa a seguir hacia adelante a diario, y nunca soy presa de la frustración ni de los remordimientos. Mi meta resulta inalcanzable, pero lo cierto es que lo esencial es el viaje. Y esto es verdad para todo el mundo, aunque rara vez lo veamos así. Perseguimos nuestros sueños como si fuesen a otorgarnos la felicidad y la satisfacción eternas. ¿Pero es realmente así? Bruenor buscaba Mithril Hall y alcanzó su propósito. ¿Y cuántos años dedicó más tarde mi amigo enano a deshacer ese descubrimiento? Buscó nuevas aventuras, nuevas metas, otros caminos para dejar atrás Mithril Hall y al final abdicó como rey para romper definitivamente con el que había sido el objetivo primordial de su vida. Y si esto es cierto para un rey, también lo es para los mortales en general, que vivimos nuestra vida con los ojos puestos en un nuevo sueño y perdiendo de vista lo que de verdad importa. Que el viaje vale más que el destino, porque mientras que el destino puede merecer tu esfuerzo, el viaje es en sí la esencia de la vida. Y por eso me he marcado un objetivo inalcanzable: conseguir un cuerpo perfecto, convertirme en el guerrero perfecto en la batalla. Y el desafío me mantiene vivo. ¿Cuántas veces habré eludido los colmillos de unas fauces monstruosas, o el filo letal de la espada enemiga? ¿Cuántas veces he salido victorioso merced a mis músculos bien adiestrados, a su habilidad para reaccionar por puro instinto? La práctica incansable, la repetición lenta de movimientos, la repetición rápida de esos mismos movimientos, como si se tratase de una danza. Repetir lo que has repetido hasta la saciedad hasta que reaccionas por puro reflejo. Cuando bailo en mis entrenamientos, mi mente recrea el ángulo desde el que ataca mi adversario, la postura del cuerpo, la posición de sus pies. Cierro los ojos y contemplo la imagen en mi mente, y reacciono calculando cuál es la respuesta adecuada, la defensa o la estocada más certera, cómo iniciar el ataque y conseguir la ventaja. Transcurrirán largos instantes mientras preparo ese primer movimiento y lo repetiré hasta la saciedad, modificando mi respuesta con una maniobra mejorada. Una y otra vez repetiré los pasos de este peculiar baile. Y paulatinamente el ritmo irá increciendo y el tiempo de ejecución será cada vez más breve. Y cuando me enfrente a un combate real y mis ojos registren algunas de las situaciones que he entrenado en mi mente, mi reacción será automática, instintiva, sin que intervenga el pensamiento consciente, y ejecutaré los movimientos en un parpadeo. Hasta tal punto habré afinado mis habilidades. Así es el camino del guerrero: pulir los músculos para reaccionar de inmediato y adiestrar la mente para que confíe en el instinto. Y esto último tal vez sea el mayor problema. Adiestrar el cuerpo es sencillo, pero también inútil si no se condiciona la mente. La serenidad del guerrero. A partir de mis vivencias y encuentros, de las conversaciones que he mantenido con guerreros, magos y sacerdotes, de las ocasiones en las que he presenciado actos de un valor increíble en circunstancias de enorme tensión, he llegado a la conclusión de que existen 3 tipos de personas: las que huyen del peligro, las que se quedan paralizadas ante el peligro y las que corren hacia el peligro. Sé que no he descubierto nada que no se supiera ya, como también sé que todos creen que pertenecen al tercer tipo de personas. Sin embargo, esa reacción, la de correr hacia el peligro, la de enfrentarse a la adversidad con calma y determinación, es la menos habitual entre todas las razas,
incluidas las de los enanos y los Drow. La sorpresa nos aturde los sentidos. Lo más frecuente en que la gente que se enfrenta a una situación de emergencia emplee demasiado tiempo en asimilar lo que ocurre, reticente a aceptar la realidad hasta que esa realidad se impone con resultados desastrosos. No puede ser. Son las últimas palabras más frecuentes pronunciadas por los que están a punto de morir. Incluso cuando asimilamos lo que sucede de un modo consciente, nuestros pensamientos racionales ralentizan nuestros reflejos. Un ejemplo significativo lo hallamos cuando alguien se encuentra con un compañero malherido al que no se atreve a tocar por si hace empeorar su estado. Ese temor racional impide que le apliquemos las medidas adecuadas, y mientras tanto, nuestro amigo muere a causa de la inacción. Y en el combate, la situación se complica, porque a lo anterior debemos añadir la conciencia y el miedo. Los arqueros capaces de dar en un blanco a 100 pasos, yerran su tiro ante un enemigo a corta distancia. Ahí quizás es donde interviene la conciencia, que nos dice que no somos asesinos, que matar está mal. O quizás sea el miedo a saber que, si fallamos el blanco, las consecuencias podrían ser mortales. En la Academia Militar Drow de Melee Mactere, donde inicié mi formación, una de nuestras primeras lecciones incluía un ataque inesperado de merodeadores duergar. Los asaltantes irrumpieron por las puertas de la sala de entrenamiento y acabaron con los instructores en un abrir y cerrar de ojos. Los estudiantes, todos jóvenes Drow, tenían que luchar o morir. Fui testigo de cómo elfos oscuros pertenecientes a casas nobles huían por la puerta trasera de la sala. Algunos arrojaron sus armas mientras corrían, gritando de miedo. Otros se quedaron paralizados, una presa fácil para los enanos grises, si la situación hubiese sido real. Pero hubo otros más que presentaron batalla. Yo fui uno de ellos. No me impulsó el coraje, sino la evaluación de lo que sucedía. Comprendí que, aparte de cumplir con mi deber, mi mejor opción para defenderme en Zoberanzan, a mis compañeros de la academia y mi propia vida, era luchar. No sé muy bien cómo lo conseguí, pero en esos instantes de tensión inesperada, mi mente se impuso a mis sentimientos y mis temores cedieron ante lo que consideraba que era mi deber. Este tipo de reacción es lo que los maestros de la academia denominaban el sosiego del guerrero, y los que fuimos capaces de enfrentarnos a los duergar merecimos tanto el reconocimiento como el aplauso. Hubo duros reproches para quienes huyeron o quedaron paralizados, aunque no se expulsó a nadie de la academia, señal evidente de que esperaban estas reacciones. Los que fallaron la prueba comenzaron a entrenar, al igual que el resto, hora tras hora, día tras día, sin descanso, sin distracciones, sin piedad. Meses más tarde, nos sometieron a una prueba parecida. En esta ocasión fue un enfrentamiento inesperado contra un enemigo diferente en un lugar distinto al primero. Muchos más estudiantes ya habían aprendido lo que algunos habíamos sabido por instinto, y en esta ocasión muy pocos huyeron y menos aún se quedaron sin saber qué hacer. Nuestro enemigo en aquella ocasión fue una banda de goblins, que nos abordó en un amplio túnel a las afueras de la ciudad. Al contrario que los duergar, los goblins tenían órdenes de atacarnos de verdad. Y al contrario que los duergar, los goblins toparon con un rival que había entrenado muy duro bajo la batuta de excelentes maestros, y no solo física sino también mentalmente. Los Drow apenas sufrimos algún rasguño antes de que el último de los goblins cayera abatido. Sin embargo, a los elfos oscuros que huyeron o fueron incapaces de reaccionar, se les expulsó de Melee Mactere, pues carecían de la mentalidad adecuada para ser guerreros. Más adelante descubrí que la mayoría de los expulsados también fue desterrada de sus casas y familias. A ojos de la despiadada y fría reina araña y de sus perversas madres matronas, no hay sitio en Menzoberranzan para los que no pueden seguir el camino del guerrero. A lo largo de estas últimas semanas, Regis me ha recordado mis días en Melee Mactere. Mi amigo Alflin volvió a la vida con la determinación de que iba a reconducir sus impulsos racionales e irracionales, de que aprendería a caminar por la senda del guerrero. Al recordar mi experiencia en la academia, a los elfos oscuros que fracasaron en la primera emboscada y salieron victoriosos en la segunda, comprendo bien la actitud renovada y formidable de mi compañero. En ocasiones, Regis se refiere a sí mismo como Araña Parrafin, el nombre con el que fue bautizado en esta nueva vida, pero en el fondo sigue siendo Regis, el mismo al que conocíamos de antes, pero también el que ha logrado emprender el camino del guerrero merced a su determinación. Me ha confiado que a pesar de todo, aún alberga dudas y temores. Me he reído de él. Eso, mi amigo Alflin, es algo que compartimos todos los que poseemos una mente racional, sin importar la raza. Capítulo 7. La frontera de la oscuridad. Driss trepó hasta la cima rocosa del risco y volvió la mirada hacia el este, donde las aguas sinuosas de un pequeño río, el arroyo brillante, se abrían paso por la pradera. El Drow reparó en unas nubes tormentosas a lo lejos, aunque al observarlas con mayor atención,
Ya no estuvo tan seguro de si eran nubes o algo distinto. La oscuridad se cernía sobre el territorio que había más allá del arroyo brillante y el río Surbrin. Pero incluso desde esa distancia, a Drizzt no le parecía que fuera una tormenta. La negrura dominaba a todo lo que se extendía más allá del río, como una noche sin estrellas ni luna. Y era una oscuridad espesa, nada que ver con las sombras en un día nublado. Desde el altozano, Drizzt distinguió el sol matinal que lucía en el cielo, más al este, pero los rayos solares no conseguían abrirse paso hasta las tierras que se encontraban más allá del río. El insólito espectáculo se intensificó cuando el sol siguió su viaje. Salvó la oscuridad de las nubes, o lo que fueran, y envió su luz y su calor a las aguas del arroyo. Drizzt contempló la capa sombría ir hacia el este, y luego parpadeó debido al brillo de las aguas cuando el arroyo hizo honor a su nombre y se convirtió en una estela plateada. Entonces oyó a Bruenor, que subía hacia su posición. El enano saltaba de roca en roca, jadeando con fuerza. «¿No te librarás de mí, elfo?», gritó. Había cometido la imprudencia de desafiar al Drow a una carrera hasta el otro lado de la colina y cuando llegó a donde se encontraba Drizzt, se dispuso a dejarlo atrás hasta que advirtió la oscuridad en el este. «En nombre de los 9 infiernos», exclamó el enano. «Deduzco que la última vez que pasaste por aquí en tu viaje desde Mithril Hall, el cielo no tenía ese aspecto». «Nunca he visto algo semejante», dijo Bruenor. «Ni siquiera parece el cielo». Meneó la cabeza, confundido. Es como si alguien hubiera colocado un pedazo de antípoda oscura encima de Mithril Hall. Desde los pies de la colina les llegó el silbido de Wulfgar. Miraron hacia abajo, pero sus compañeros no estaban a la vista. «¿Cree que nos siguen?», aclaró Bruenor. «Sí. Nos pisan los talones», repuso Drizzt. «¿Recuerdas estas colinas?». «Las colinas Surbrin», asintió Bruenor. «La tierra de Ulfgar». Drizzt señaló hacia unas colinas boscosas al sudeste de su posición. Entre las cimas de 2 de las colinas, la brisa cimbreaba una delgada columna de humo. «¿Ponis celestiales?», preguntó Bruenor. Drizzt y él habían hecho juntos ese camino en el pasado. Fue antes de la plaga de conjuros, antes de la era de los trastornos, antes también de que Bruenor reclamase Mithril Hall en nombre del clan Batliammer. Habían partido del Valle del Viento Helado con Wulfgar y Regis, en busca del hogar ancestral de Bruenor, y justo al norte de esas mismas colinas habían sido apresados por una tribu de Ulfgar conocida como los Ponis Celestiales. Drizzt negó con la cabeza. «Es nido del grifo», explicó, refiriéndose al pueblo de la tribu Grifo de Ulfgar. «Los viajeros de la región conocen el sitio. Los grifos son comerciantes, no como los Ponis Celestiales». «Cierto», asintió Bruenor al recordar que Mithril había comerciado con Nido del Grifo un par de veces durante su reinado. «¿Se acordarán de ti?». Drizzt iba a decir que sí, pero titubeó. «Han pasado muchos años desde que estuve con ellos. Lo más probable es que la mayor parte de los que me recibieron estén en las moradas de sus dioses». «Da igual, lo que yo quiero es ir a casa», refunfuñó Bruenor. «Al este, directo a esas nubes, a lo que sea esa oscuridad. Los grifos de Ulfgar nos podrían contar cosas sobre lo que es eso». Bruenor volvió la mirada hacia la columna de humo. «¿Seguro que no son como los Ponis Celestiales?», preguntó, como con recelo. No conservaba un buen recuerdo de la otra tribu de Ulfgar. Drizzt sonrió y miró a su espalda colina abajo donde acababan de aparecer los otros 3 compañeros. Con sus largas piernas, a Wulfgar no le costó demasiado unirse a ellos. El bárbaro frunció el entrecejo al mirar hacia el este, a los cielos sombríos. La reacción de Regis fue la misma, pero la más afectada resultó ser Catibrie, quien contempló la negrura sin decir nada, sin ni siquiera un parpadeo, mientras su semblante reflejaba una profunda preocupación. «¿Sabes lo que es?», le preguntó Drizzt. «¿La urdimbre de Mistra?», intervino Regis. «¿Se está extendiendo otra vez? ¿O se está volviendo más densa?». «No. No tiene nada que ver con Mistra», sentenció Catibrie. «Di lo que sabes, niña», exigió Bruenor. «Sé que no es natural», repuso ella. Apartó la vista del horizonte y miró a Drizzt. «Y está relacionado. Puedo sentirlo». «¿Relacionado?», preguntó Drizzt. Catibrie hizo un gesto a Drizzt y miró a los otros uno a uno. «Relacionado con nosotros», dedujo Regis. «Con nuestro retorno». Wulfgar miró hacia el este. «¿Mieliki?», preguntó. «Apuesto a que es la otra», intervino Bruenor, y miró fijamente a su hija. «¿Estás segura, niña?». Catibrie se encogió de hombros y meneó la cabeza. «No me parece que sea una coincidencia», comentó, y siguió meneando la cabeza en un gesto de impotencia. «Anido del grifo», indicó Drizzt. «Preparad los carros y las monturas, y vamos hacia la columna de humo. La tribu sabrá lo que ocurre». Se puso a caminar de inmediato y los otros lo siguieron. Iniciaron la marcha con mucha solemnidad,
excepto Bruenor, que no dejaba de refunfuñar algo sobre aporrear orcos. Cada bache que hacía saltar el carro iba acompañado de una maldición del enano. Los demás no se lo reprocharon, ante la visión de la oscuridad que se cernía sobre el amado hogar de su compañero. Alcanzaron su destino al llegar a una empalizada de gruesos y robustos troncos de madera, cerca de la amplia cima de una colina cubierta de hierba. Había unas cuantas granjas alrededor del asentamiento y la curiosa procesión, compuesta por un dró sobre un unicornio, una mujer con túnica sobre una montura espectral, un alflín sobre un pony más bien robusto y un carro conducido por un enano y un gigantesco bárbaro, atrajo la atención de los humanos de la zona, hombres y mujeres de estatura elevada. Al mirar hacia adelante, después de pasar ante un grupo de 3 humanos que los contemplaba con curiosidad, los compañeros distinguieron una patrulla de bárbaros, que ofrecían una imagen curiosa, montados sobre ponis y con las largas piernas casi rozando el suelo. La patrulla se aproximaba a ellos desde la derecha del sendero con la clara intención de cortarles el camino. Drist y Catibrie se detuvieron para permitir que el carro y Regis se pusieran a su altura. Nada de hachas, ni martillos, ni insultos, advirtió el dró. Al reparar en Regis, añadió, ni ballestas o serpientes. Dejad que hable en nuestro nombre, comentó Wulfgar. Son de los míos, gente de Ulfgard. Drist se mostró conforme y, tras hacerle un gesto a Catibrie, la pareja condujo sus extrañas monturas tras el carro, permitiendo a Wulfgar y Bruenor tomar la delantera. Poco después, la patrulla llegó al camino y cerró el paso a los compañeros. Una veintena de bárbaros con jabalinas sobre los hombros, listas para ser empleadas. Bien hallados, hermanos de Tempus, saludó Wulfgar y se golpeó el pecho con el puño. Yo soy Wulfgar, hijo de Beornegar de la tribu del Alce del Valle del Viento Helado. Los jinetes se apartaron para dar paso a un hombre que lucía el pelo largo y negro, trenzado con plumas. Saludos, Wulfgar, respondió, y se golpeó el pecho como había hecho el bárbaro. Yo soy Keil, hijo de Tar Keifer, jefe de los grifos. Examinó a los demás con calma. Tienes extraños compañeros de viaje. Tu padre me conoce, intervino Drist. Aunque apenas era un niño cuando visité Nido del Grifo por última vez y es posible que no se acuerde de mí, pues mi visita fue breve. El rostro del otro se iluminó con una sonrisa. Eres Drist Do'Urden, afirmó. Bien hallado, Keil, hijo del jefe Tar Keifer, repuso Drist. Es un honor que me reconozcas. No hay muchos elfos oscuros que viajen sobre un unicornio en el mundo de la superficie, replicó el bárbaro y la poca tensión que había habido en el encuentro se desvaneció. Los bárbaros detrás de Keil comenzaron a reírse y bajaron las jabalinas. Keil se dirigió a Wulfgar. ¿Qué os trae a Nido del Grifo, hijo del Alce? Nos dirigimos a Mithril Hall, respondió Wulfgar y señaló hacia el este, al cielo oscurecido. Algo extraño ocurre. Keil frunció el gesto ante el comentario. Venid, les dijo. Os conseguiré una audiencia con el jefe Tar Keifer. Algo más tarde, los compañeros estaban sentados a una mesa, rodeados de bárbaros. Había niños sirviendo platos de comida y jarras de hidromiel. Una hidromiel excelente, lo que devolvió la sonrisa a Bruenor. La patrulla de Keil volvió al exterior, pero él se sentó al lado de Wulfgar y le preguntó sobre su vida en el Valle del Viento Helado. La conversación duró hasta la llegada del gran Tar Keifer. Los bárbaros se pusieron de pie de inmediato y saludaron a su jefe con un golpe en el pecho. Los compañeros siguieron el ejemplo de sus anfitriones. Tar Keifer tomó asiento frente a los compañeros y a su lado se sentó una atractiva mujer de mediana edad, constitución robusta, largo cabello negro y pobladas cejas oscuras. Tras sentarse ella, hizo un gesto a otra mujer, que había entrado al recinto tras el jefe, para que tomara asiento a su izquierda. La segunda mujer no parecía pertenecer a la tribu de los grifos. A pesar de que era robusta y de gran envergadura, no alcanzaba el tamaño de la gente de Ulfgard. Lucía el atuendo propio de un jinete, aunque iba tan cubierta de barro que tenía el pelo apelmazado. Su mirada gris brillaba con fuerza en el rostro rubicundo. Tar Keifer hizo una señal a su hijo para que se sentara a su derecha. Keil obedeció y les comentó a sus padres en voz baja quiénes eran los recién llegados. Recuerdo tu nombre, pero no te recuerdo a ti, se disculpó Tar Keifer con Drist. Pero bienvenido de nuevo a Nido del Grifo. Bienvenidos todos vosotros. No venimos a comerciar, advirtió Wulfgar. No queremos ser una molestia. No lo sois, replicó el jefe. Cambiamos nuestro rumbo al cruzar las colinas, porque cuando llegamos a un terreno más elevado. Visteis el oscurecimiento, completó la frase Tar Keifer. No sois los primeros que viajan a la marca Argentea y deciden desviarse a Nido del Grifo en busca de respuestas. Se inclinó hacia adelante e invitó a hablar a la mujer de los ojos grises sentada a su izquierda.
La mujer observó a los compañeros y se detuvo en Drist, aunque parecía reacia a decir algo. Este es Drist Dourden, amigo de Mithril Hall, amigo de Luna Plateada y amigo del Uruar, explicó el jefe. ¿Y amigo de muchas flechas? Repuso por fin la mujer en tono suspicaz. Bah, orcos asquerosos, refunfuñó Bruenor. Sabía que era cosa de ellos. Drist Dourden es conocido en Nesme, declaró la mujer. ¿Nesme? Bufó Bruenor. ¿Vienes de Nesme? Ya estamos otra vez. Fue Drist Dourden quien auspició el reino de muchas flechas, el azote del Uruar, declaró la mujer. Jadeaba, como si la rabia interna estuviese a punto de hacerla estallar. Y es la casa Dourden la que ha traído la oscuridad al cielo sobre la marca Argentea y la que apoya las tropas del jefe de guerra Artusk, añadió en voz baja e iracunda. Muchos de los bárbaros golpearon la mesa con fuerza ante la última declaración de la mujer. El jefe Tark Keifer, su esposa e hijo se volvieron hacia el Dró con desconfianza. No existe la casa Dourden, adujo Drist con aplomo. Los orcos hablan de la madre matrona Dargir Dourden, lo contradijo la mujer de Nesme. Yo misma los he oído mencionarla. ¿Me estás llamando mentirosa? El semblante de Drist se contrajo en una expresión de perplejidad y asombro. Miró a sus amigos y negó con la cabeza. No tenía ni idea de lo que hablaba la mujer. Su casa y familia habían sido aniquiladas hacía más de un siglo. ¿Qué tienes que decir a esto?, exigió el jefe Tark Keifer. Bruenor no dio opción a que Drist respondiera a la pregunta. Golpeó la mesa con las manos y se puso de pie. «Basta», bramó. «Se acabaron las tonterías. No sé de qué hablas, muchacha. Ni me importa. ¿Y tú quién eres?», preguntó la esposa del jefe. «Del linaje real de Mithril Hall», declaró el enano. «¿Un hijo del rey con Nerad?», preguntó la jinete de Nesme. Y la forma en la que pronunció el nombre del rey de Mithril Hall dejó bien claro que con Nerad y las gentes de Mithril Hall tampoco contaban con su favor. Bruenor respondió con un bufido, pero no se molestó en contestar. «Así que los orcos han salido de sus agujeros», le dijo el enano al jefe de los grifos. «No me sorprende. Es hora de que nos marchemos». Nada más decirlo, los bárbaros se levantaron todos a una como si fuesen a detenerlo. «¿Esas tenemos?», preguntó Bruenor. «¿A dónde vais?», preguntó el jefe Tark Keifer, quien no había movido un dedo. «El conflicto está en esa dirección», dijo Bruenor, señalando hacia el este. «Y ahí es donde voy. Si alguien intenta detenerme». El jefe levantó las manos pidiendo calma tanto a Bruenor como a sus hombres, a los que ordenó que volvieran a sentarse. «¿Qué es la casa Dourden?», le preguntó a Drist. «Yo nací en la casa Dourden», reconoció el Dró. «Pero eso fue hace 2 siglos. La casa Dourden ya no existe». El jefe dirigió su atención a la jinete de Nesme. «Solo sé lo que nos cuentan los orcos que capturamos», aclaró la mujer. «¿Por qué iban a inventarse un nombre así sin venir a cuento? Aunque sea verdad que existe una casa como la que dices», intervino Catibrie. «Nada tiene que ver con el elfo oscuro ante ti. ¿Habríamos venido aquí si fuese cierto lo que cuentas? No sabíais que yo me encontraba aquí», arguyó la mujer. Antes de que nadie pudiese intervenir, Regis soltó una discreta carcajada, se puso de pie y fue hacia Drist. Susurró algo al oído de su amigo y le colocó su gorra azul. Al momento, la piel de Drist se aclaró y el pelo cobró una tonalidad dorada, más apropiado del cabello de una mujer. El elfo oscuro ahora era un elfo de la superficie. «He aquí un emisario del bosque de la luna», anunció Regis. Drist devolvió la gorra a Regis y recobró su aspecto natural. «¿Comprendéis? No nos habría costado nada disfrazar a nuestro amigo», dijo Regis. «¿Pero por qué habríamos de hacerlo? El nombre de Drist Dourden es familiar por estas tierras y es bien recibido en toda Luruar, al igual que el resto de nosotros». La mujer de Nesme abrió la boca para protestar, pero el jefe Tark Keifer la hizo callar con un gesto. «¿Se está extendiendo el oscurecimiento?», preguntó Catibrie. «Lo hizo hasta alcanzar el tamaño que tiene ahora», respondió Tark Keifer. «Pero eso fue hace varias semanas. Cubre el Uruar como una mortaja», irrumpió la mujer de Nesme. «Entonces nuestro destino es Luruar», afirmó Drist. «Y cuanto antes partarnos, mejor». «Nos siguen», susurró Regis a Drist, mientras arreaba su montura para ponerse al lado del majestuoso Andar. Drist asintió. «¿La mujer de Nesme?», preguntó Catibrie, y el Dró asintió de nuevo. «Es una exploradora, no esperaba menos de ella», declaró Drist. «Ata el pony al carro», le indicó Catibrie a Regis con una sonrisa cómplice. «Va siendo hora de que te eches una siesta. ¿No te parece?». Drist la miró con el ceño fruncido y luego a Regis, que también sonreía mientras iba hacia el carro. «¿Quieres que se enfrente a la mujer?», le preguntó Drist a su esposa, al darse cuenta de lo que tramaban los dos.
Regis es el que tiene el aspecto menos amenazante del grupo, arguyó Catibrie. Aunque a la hora de la verdad, sea tan formidable como el que más. Drizzt se mostró conforme y también sorprendido al asimilar la segunda afirmación de Catibrie. El Drow se volvió para contemplar a Regis en la parte trasera del carro, donde el alfling estaba atando su pony. «Lo haremos allí», le indicó Catibrie a su esposo. El Drow le siguió la mirada hasta una pequeña arboleda algo más adelante. «Nuestra perseguidora no nos verá entre los árboles». Conforme se aproximaban al lugar elegido, Catibrie se entretuvo con su montura espectral a un lado del camino. Saludó a Bruenor y Wulfgar cuando el carro pasó por su lado. «¿Qué hay, niña?», preguntó Menor. «Si llevas idea de meterte allí detrás, tendrás que sacar al vago del alfling antes». «De vago nada», le aseguró Catibrie y le guiñó un ojo. Llevó su montura a la parte trasera del carro y formuló un conjuro de invisibilidad para Regis. En cuanto terminó, arreó la montura espectral hasta unirse a Drizzt en la parte delantera de la comitiva, aunque antes compartió el plan con Bruenor y Wulfgar. Los compañeros emergieron de entre la arboleda en ese orden. El Drow y su esposa al frente sobre sus unicornios mágicos, el bárbaro y el enano en el carro riendo a carcajadas y compartiendo anécdotas, y el pony del alfling amarrado al carro con lo que se suponía que el alfling dormía en su interior. Lo cual no era cierto. Lo mejor sería desviarnos hacia el norte para evitar los páramos del Troul y la ciudad de Nesme. «Elfo», recomendó Bruenor, en cuanto dejaron atrás la arboleda. «Va, aunque casi es peor Nesme que los condenados páramos del Troul. Allí no van a darle la bienvenida a un Drow o a un Batliamer». «¿Eh? Ja, 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 ja». «Al norte», confirmó Drizzt. «Será estupendo contemplar las murallas de Mithril Hall una vez más». «¡Hurra!», clamó Bruenor. «Y más vale que el rey Connerad me ofrezca una buena jarra de cerveza, que tengo la boca reseca». Soltó otra carcajada y arreó el tiro del carro para que aligerase el paso. «¿Qué me aspen si me alegra ver a un Drow acercándose a Nesme?», masculló Giselle Malcolm, conforme se internaba en la arboleda tras comprobar que los compañeros ya se encontraban al otro lado. «No es mal tipo. No creas», dijo una voz desde arriba, y la mujer frenó su montura tirando de las riendas con suavidad. Se quedó paralizada, sin atreverse a coger la espada o el arco que llevaba sobre la silla de montar. Examinó los alrededores con rapidez hasta distinguir al elegante alfling, que lucía una vistosa camisa y elegantes pantalones bombachos, conjunto que remataba con una capa negra y la excepcional gorra azul. Regis estaba sentado cómodamente sobre una rama, donde balanceaba las piernas mientras la luz del sol se reflejaba en las lustrosas botas negras. «De hecho, muchos de quienes lo conocen bien, piensan que es un héroe», continuó el alfling. «Yo también he oído su nombre», reconoció Giselle. «Y no le se tiene mucho afecto en Nesme». «Cierto, pero eso es debido a que las gentes de Nesme no son capaces de ver más allá de sus narices». La mujer se enderezó y clavó una mirada enfurecida en el otro. «Soy Araña Parrafin de Aglarond», se presentó Regis. «Fuiste presentado como Regis del Valle del Viento Helado en la corte de Tara Keifer», arguyó Giselle, y sonrió con malicia ante la contrariedad del otro. «Pero claro, no podía saberlo porque la guarda nos anunció vuestra llegada en privado». «Es otro de mis nombres», balbuceó el alfling. «Es una historia complicada, por la que no tengo el menor interés», interrumpió la mujer, y cogió su arco. «La experiencia me dice que los necios que tienen más de un nombre son siempre ladrones, o incluso algo peor». Buscaba una flecha con la idea de apresar a su menudo oponente para interrogarlo, cuando advirtió que el otro esgrimía una ballesta mucho más pequeña que cualquier otra arma conocida por Giselle. El alfling apuntó con una mano y disparó. La mujer sufrió una sacudida al encajar el impacto en el hombro izquierdo. Casi de inmediato sintió la quemazón del veneno penetrándole en el organismo. «Asesino», chilló, y, aunque el brazo se le adormeció, la veterana guerrera tuvo los redaños de agarrar la flecha para arrancarla. Pero el astuto alfling se anticipó a ella de nuevo y extendió la mano hacia Giselle. Un pequeño objeto voló hacia la mujer, que levantó la mano para detenerlo, pero el objeto, semejante a un cordón, se le enroscó alrededor del pulgar. Fue entonces cuando reparó en que era una serpiente viva. Pegó un grito y agitó la mano para lanzarla lejos, pero el reptil le subió con una velocidad y agilidad asombrosa a lo largo del brazo y, cuando la mujer soltó el arco para golpearla con la otra, esquivó el golpe y se le deslizó hacia el cuello. La mujer llevó las manos a la soga viviente, pero en cuanto agarró la serpiente, sintió un fuerte tirón desde detrás que la derribó de su montura. Se precipitó hacia el suelo con violencia, aunque un pie se le quedó enredado en el estribo. Demasiado ocupada en la falta de aire para ser consciente del dolor en la pierna atrapada, forcejeó con desesperación. Boqueó, golpeando al garrote serpiente sin conseguir soltarla.
Se le nubló la visión y comenzó a sumergirse en un pozo de negrura. Las sombras se cerraban sobre ella conforme su hálito se escurría en jadeos entrecortados. «Bienvenida», saludó la voz tranquila de una mujer. Al ir recuperando el sentido, Giselle comenzó a notar el traqueteo provocado por el irregular camino. Abrió los ojos, se los frotó y cuando se le aclaró la vista, vio a la mujer, Catibrie, arrodillada a su lado. Intentó apoyarse sobre los codos, pero una súbita oleada de dolor la hizo desistir. «Calma, jinete de Nesme», dijo Catibrie. «Has caído en una mala postura y tienes una rodilla maltrecha. Te he aplicado algo de magia sanadora, pero tardarás un tiempo en volver a montar». «Mi caballo», exclamó la mujer, e intentó incorporarse de nuevo. Vio que viajaba en la parte trasera del carro descubierto y reparó en la presencia del alflín que la había asaltado, Regis, o Araña, o como se llamara, sentado en un rincón del carro desde el que daba zanahorias a su pony y al caballo de Giselle. «Un animal espléndido», comentó el alflín. «Ten cuidado», advirtió Catibrie, «o tu caballo acabará tan gordo como el pony de Regis». Es típico de los alflín ganarse el favor de sus monturas con la comida. «¿Regis? ¿O es Araña?», consiguió preguntar Giselle en tono acusador. Dirigió una mirada suspicaz al alflín. «Los dos nombres son correctos», replicó Catibrie, «aunque para nosotros es siempre Regis». «No tenía intención de disparar», añadió Regis. «¿Tampoco querías lanzarme esa serpiente demoníaca?», preguntó la mujer. «No, pero tenía que detenerte. Tu flecha me habría atravesado de parte a parte». «Eres único», afirmó Catibrie con una sonrisa, y desde algún lugar sobre su cabeza, Giselle oyó la risa de un enano. «¿O eres dos personas, en realidad?», siguió Catibrie. «¿Hay un Regis y una araña? ¿Acaso uno permanece siempre invisible y os turnáis para confundir a la gente?» «Ja, ja, ja, ja», aulló el enano. El alflín fue hacia la mujer y se arrodilló a su lado. «Te ruego que me perdones», susurró. «No podía hacer otra cosa. Podrías haberte quedado con tus compañeros en lugar de tenderme una emboscada», rezongó Giselle, a lo que contestó otra voz que surgió de algún lugar sobre ella. El gigantesco bárbaro de cabellos dorados asomó el rostro para que ella pudiera verlo. «¿Y esperar a que enviaras a los jinetes de Nesme tras nosotros?», preguntó. «¿O a que cometieras alguna estupidez que nos hubiera obligado a matarte? Dejamos al alflín para que hablase contigo, averiguar qué intenciones tenías y convencerte de que no somos tus enemigos, pero eres igual que todos los tuyos. Sí, hemos coincidido con tu gente en el pasado, en otra era de hecho. Posees la arrogancia de tu pueblo, y nunca escucháis a los demás. Así que ahora te has convertido en nuestra invitada y en cuanto te hayas curado, volverás a tu hogar con todas tus pertenencias». «Yo no», fue a quejarse Giselle, pero el bárbaro la atajó sin contemplaciones. «Y si se te ocurre enfrentarte a nosotros, no te enfrentarás a la ballesta de Regis», repuso en tono duro. Mostró su enorme martillo de guerra, su formidable y poderosa arma. «Yo seré tu contrincante y si te golpeo con esto, no habrá magia que te traiga de vuelta al mundo de los vivos». La implacable amenaza sorprendió a Giselle, e incluso a los propios compañeros del bárbaro. «Esta es la tierra de Nesme», arguyó ella, débilmente. «Estamos de paso», la atajó de nuevo el bárbaro, «de camino a Mithril Hall. Si tú o cualquiera de los tuyos intenta detenernos, o demorar nuestro viaje con algo que no sea la oferta de una buena comida, entonces te convertirás en pasto para las aves, los gusanos y las margaritas». «Ya basta, chico», oyó decir Giselle al enano. Pero el bárbaro sacudió la cabeza. Su semblante se oscureció aún más y lo acercó al rostro de la mujer desvalida. «Estuve en Nesme hace mucho tiempo. No me gustó la gente que conocí entonces y creo que la de hoy me causaría la misma impresión. Así que recuerda lo que acabo de decir. Yo no seré tan compasivo como lo son mis compañeros». Con eso, desapareció de la vista de Giselle, que tragó con fuerza. «Tómalo en serio», añadió Regis con gesto grave, y su tono y actitud desvelaron que la amenaza del bárbaro había calado hondo. Giselle se recostó y le dio la espalda a los otros dos, incluso se cubrió el rostro con el brazo, y no dijo una palabra más. «No es natural, eso seguro», comentó Catibrie a los demás, excepto a Drist y Regis, que se habían adelantado para explorar el terreno. Ya se encontraban bajo el manto negro que cubría el Uruari. En cuanto la oscuridad se cernió sobre ellos, se hizo la noche. El sol todavía era visible en el oeste, aunque ya descendía hacia el horizonte. La luz que les llegaba era escasa, incluso podían mirar al sol sin protección. Apenas era un lejano punto anaranjado. «Eso te lo podría haber dicho yo», comentó Giselle desde la parte trasera del carro, donde estaba sentada. Recuperaba rápidamente las fuerzas y se encontraba mucho mejor. «Ya, pero no lo hiciste»,
dijo el enano llamado Bruenor. Y a Giselle le pareció un gesto de enorme arrogancia ponerle el nombre de un antiguo rey a un enano, y más todavía el de uno cuya cobardía había puesto en peligro a toda Lurua. Entre tantos insultos y amenazas, no te queda tiempo para contarnos algo que valga la pena oír, siguió el enano. Eres igual que tus estúpidos antepasados. Bah, ¿cómo te atreves a hablar de quienes no conociste? Se revolvió Giselle. El enano era incluso más joven que ella. Sí, tú sigue así que vas bien, masculló el enano y le dio la espalda. Giselle lo miró fijamente y solo la intervención de Catibri impidió que respondiera al enano con un insulto. Dejad de pelear, los dos, suplicó Catibri. No tiene sentido. No somos enemigos. No somos amigos, señaló Bruenor. Tampoco es necesario que lo seamos, replicó Catibri, y se volvió hacia Giselle. Devolvedme el caballo y me marcho encantada, propuso la jinete de Nesme. Aún no, te lo suplico, dijo Catibri. El veneno del alflind es muy potente. Podrías volver a perder el sentido mientras cabalgas. Quédate un poco más. Volveré a tratarte con mi magia y entonces podrás marcharte. Además, nuestro camino es el tuyo, aunque tengas que dar una vuelta para retornar a Nesme. Preferiría cabalgar en silencio, dijo Giselle, y al hacerlo clavó la mirada en la nuca del enano. Igual que yo, intervino el hombretón llamado Wulfgar. Se volvió hacia Giselle. Así que haz el favor de cerrar la boca. Giselle lo miró indignada, pero él le sostuvo la mirada. No solo eso, también comenzó a sonreír. Una sonrisa maliciosa, como si él supiera algo que ella ignoraba. Y bajo la intensa mirada del bárbaro, ella se ruborizó. Oculto entre la hojarasca en lo alto de un árbol, Regis espiaba el campamento con un intenso sentimiento de zozobra. Dedujo que contemplaba un campamento orco por el tipo de tiendas y las siluetas acurrucadas cerca del fuego. La fortaleza de la Flecha Negra quedaba a muchos kilómetros al nordeste de ese lugar y allí se encontraban en el extremo occidental del Uruar, un lugar en el que no vivían orcos. ¿Acaso la población de orcos de Obould se había vuelto tan numerosa que se veía obligada a extenderse sin remedio más allá de las fronteras de su reino? Regis no consideró con seriedad esa opción, sobre todo después de lo que había oído en el salón de banquetes de Tarkeifer. Sin embargo, la idea le hizo recordar un comentario que había hecho Bruenor una noche ante la fogata, en los tiempos de la primera gran invasión del rey Obould. Bah, se reproducen como conejos en un campo de tréboles, había dicho el enano. Da que pensar, ¿a quién le puede apetecer emparejarse con algo tan feo? El alflín miró en la dirección donde aguardaba el carro de sus compañeros y pensó que tenía que volver a contarles lo que había visto. Pero no sabía dónde se había metido Drist. Además, ¿qué iba a contarles? Volvió a contemplar el asentamiento. Pensó en cómo había transcurrido su vida hasta entonces, la persona que había sido en el pasado, lo que quiso ser y en lo que había acabado convirtiéndose, y tomó una decisión. Se ajustó la gorra azul e invocó su magia. Cerró los ojos y buscó en su memoria algunas de las escasas ocasiones en que había estado ante un orco. Su repelente aspecto no era algo que se olvidase con facilidad. Reprodujo en su mente las orejas lobunas, la piel áspera y reseca. Era verde o gris. Y los colmillos, se dijo a sí mismo, e imaginó la cabeza de un jabalí. Se llevó la mano a la cabeza y en lugar de la gorra, topó con una mata de pelo negro largo y sarmentoso. Echó mano de su morral, del que sacó un espejo pequeño, pero no pudo ver bien el reflejo debido a la escasa luz. Miró de nuevo hacia donde suponía que se encontraban sus amigos y vaciló, pero acabó por volverse con decisión hacia el campamento. Apretó los dientes, se balanceó sobre la rama y cayó al suelo con agilidad. Regis guardó el espejo con la esperanza de que su aspecto fuera el de un orco menudo y no el de un alflind. Se dirigió hacia los orcos, repasando en voz baja sus conocimientos de la lengua orca. No la había empleado en esta vida, pero sí en su existencia anterior y con bastante soltura. Entre el árbol y el campamento había un trecho de terreno al descubierto, y sabía que iba a ser complicado llegar hasta los orcos sin que detectasen su presencia. Corrió hasta el borde de una pequeña arboleda y se ocultó tras un tronco desde donde examinó el terreno. A su espalda oyó el chasquido de una rama rota. Y a continuación oyó el gruñido de un orco, seguido de un galimatías incomprensible que hizo pensar a Regis que no dominaba la lengua tan bien como pensaba. Se dio la vuelta con lentitud y contempló a la desagradable criatura que se aproximaba maldiciendo en voz baja y cargado con un haz de leña. Brickenbrucken Spitzipit. Brickenbrucken Spitzipit. Soltó el orco en tono de exigencia. Spitzpit, repitió Regis confundido. El orco lo llamó algo que no entendió, aunque estuvo seguro de que no era nada agradable, y luego agarró un leño del haz que llevaba en los brazos. Con un gruñido, se lo lanzó a Regis, quien lo esquivó con facilidad. Brickenbrucken Spitzipit, repitió el orco,
y señaló el tronco en el suelo. Espicipi. Leña. Regis resopló, gruñó y fue a por el leño. Luego corrió entre los árboles en busca de más ramas mientras el orco se dirigía hacia el campamento. El alflín consideró la posibilidad de atacar al orco de la leña y acabar con él. Entonces podría volver al lado de sus amigos con sangre en la hoja de su florete y demostrar que no era un cobarde. Pero rechazó la idea. Era más importante infiltrarse en el campamento de orcos. A pesar de la repugnancia que le inspiraban las asquerosas criaturas, no sabía si esos orcos eran hostiles o no. Muchas Flechas era un reino legítimo de la marca Argentea, uno que había apoyado el mismo Bruenor, aunque ahora el enano hubiese cambiado de opinión. Recogió un montón de leña a toda prisa y abandonó la arboleda hacia el campamento. Observó que otros orcos también cargaban leña y seguían su misma dirección, por lo que ya no había vuelta atrás a riesgo de llamar la atención. Entró en el campamento con cautela, procurando mantener la calma, y se puso en cola con los demás para dejar la leña al lado de una de las grandes fogatas que ardía allí. Tras descargar, los recogedores de leña se dirigieron a una marmita humeante, donde un orco especialmente repulsivo les sirvió un guiso de olor más que dudoso en unos platos llanos. Regis miró a su alrededor tras depositar el haz y advirtió que todos los orcos recogedores de leña acudían a por una ración de comida. Quería evitar llamar la atención a toda costa, por lo tanto acudió a por su plato y cuchara, y logró contener una expresión de asco cuando le sirvieron el guiso. Se apartó a un lado mientras removía el contenido del plato para demostrar su interés por la comida y se metió entre los orcos. Era el más pequeño de todos y por una gran diferencia. Era habitual que los orcos tuvieran diferentes tamaños, y muchos eran mitad goblin y de menor envergadura que la media. A pesar de ello, y de que la magia de la gorra lo hacía parecer más alto, Regis apenas le llegaba al hombro a los orcos con los que se iban cruzando. Y por eso recibió más de un empujón de las agresivas criaturas y supo que solo era cuestión de tiempo que alguien le prestase demasiada atención. Se fue hasta el otro extremo del campamento, donde la luz de las fogatas era más débil, y se dejó caer sobre un tronco con la esperanza de pasar inadvertido estando sentado. Luego contempló la bazofia en el plato, la removió y masticó como si se hubiese llevado una cucharada a la boca, algo que no pensaba hacer. Y escuchó. La palabra que oyó más veces fue, Nesme. Estos orcos no formaban parte de una partida de caza, ni de una banda de saqueadores. No, eran el flanco occidental de un ejército orco que iba a asolar la ciudad de Nesme. Regis miró a su alrededor, buscando la forma de perderse en la oscuridad. Cuando se volvió hacia el fuego del campamento, un orco se sentó a su lado y desbarató su plan. La bestia farfulló algo que Regis no comprendió. Cuando el pobre alflín con apariencia de orco no respondió, el otro lo golpeó en el hombro. El empellón estuvo a punto de arrojarlo al suelo y se mordió la lengua con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre en la boca. El orco soltó un nuevo gruñido y señaló el plato de Regis. El alflín entendió al fin lo que buscaba el otro y le ofreció el guiso repugnante de buena gana. El orco agarró el plato y le dio el suyo, que había lamido previamente, y se enzarzó con la segunda ración con tanto afán que derramó parte del contenido sobre sí mismo. Con el orco ocupado, el alflín se deslizó a lo largo del tronco para escabullirse entre las sombras hacia la arboleda. De súbito, oyó una discusión y se detuvo. Reconoció una lengua distinta al orco común. El que hablaba era un goblin y lo entendía mejor que a los orcos. A pesar del intenso miedo a que lo capturasen y decidieran incluirlo como ingrediente del repugnante guiso, Regis se acercó a hurtadillas a una de las tiendas, desde la que escuchó las palabras del goblin. Desde allí distinguió al orador, un chamán, dedujo Regis por sus ropajes coloridos y el collar de dientes, plumas y huesos diminutos. No atacamos hasta que lleguen los otros, decía el goblin con mucho énfasis. Granjeros, fuera de las murallas, respondió su interlocutor, un orco que también hablaba la lengua goblin. Actuaremos unidos, chilló el goblin, y agitó un dedo amenazante hacia el orco, quien, para sorpresa de Regis, se echó hacia atrás. Marchamos cuando nos den la orden. ¿Y si nos ven? Nos haremos pasar por cazadores y nos alegraremos al verlos. Bien hallados, gente humana. No mataremos vuestras vacas ni vuestras ovejas. No, nosotros comemos lobos y nos llevaremos muchos como mascotas. Sí, os alegrará que estemos por aquí. Vuestras noches están llenas de lobos, recitó el goblin como si fuera un discurso ensayado de antemano. El orco gruñó y escupió al suelo, pero era obvio que el goblin estaba al mando, algo asombroso para el alflín. Posiblemente fuera por su estatus de chamán, pero, aún así, Regis dedujo que el grupo de orcos formaba parte de algo mucho más grande, y quien estuviese al mando había decidido que los orcos tenían que acatar lo que dijesen los goblins. El alflín pensó que eso estaba bien,
aunque sin saber muy bien por qué, y quizás fue lo que le hizo tomar la decisión de seguir al goblin a escondidas, moviéndose sigilosamente entre las numerosas tiendas, hasta llegar a una colina rocosa en la que se abría una cueva. El alfling examinó los alrededores con rapidez, se tocó la gorra y tomó la apariencia de un goblin, tras lo que entró a la cueva con todo sigilo. La entrada daba paso a 3 pasadizos, a izquierda, derecha y otro que se prolongaba hacia adelante y desembocaba en una cámara iluminada por antorchas. Regis se acercó, arrimado a la pared rocosa, hasta alcanzar un punto desde el que podía ver sin ver visto. Una veintena de goblins, con platos de un guiso tan repulsivo como el de los orcos, se movía alrededor de un pequeño estanque con agua. Otros bailaban y rezaban, y aún distinguió a otros más, que afilaban sus lanzas entre las sombras al fondo. Un sonido procedente del túnel a la izquierda a espaldas de Regis hizo que el alflín se apretara contra la pared. Un grupo de goblins llegó a la intersección de los pasadizos y se dirigió al exterior. «Coged comida», oyó que decía uno, y le pareció que era la voz del chamán de antes. «¿Vendrán más?» «Sí». «Más», confirmó uno de los goblins que se marchaba. «2 tribus, pero los túneles son extensos y no llegarán aquí hoy». «2 tribus», vocalizó Regis en silencio. Se quedó inmóvil durante largos instantes tras lo que retrocedió para meterse en el pasadizo de la izquierda. El túnel enseguida giraba a la izquierda para desembocar en una cámara natural de forma ovalada. Una segunda cámara se abría a la derecha. Se acercó con cautela hasta alcanzar una tosca puerta entornada que cerraba el paso, y miró al interior. El goblin chamán toqueteaba una serie de piedras colocadas sobre toscas estanterías a lo largo de una pared. Su disposición recordaba a la de un ábaco. En el centro de la estancia asomaba una escalera desde un orificio en el suelo. «Túneles profundos», musitó Regis recordando el comentario anterior. Se dio cuenta de que el orificio conducía a la antípoda oscura y que por ahí llegaban los refuerzos de los goblins. Se asomó a la otra cámara, reparó en la presencia de un camastro y, tras un vistazo a su espalda, entró en el cuarto. En el interior encontró un montón de pergaminos con una escritura elegante trazada con una tinta exquisita, algo impropio de los goblins. Los hojeó con rapidez, leyendo nombres y órdenes. También se fijó en el nombre del autor de las misivas, Tosun Dourden. El alflín con apariencia de goblin jadeó boquiabierto. Conocía a un elfo oscuro llamado Tosun, pero ese Dro desde luego no era un Dourden. Regis tragó con fuerza, perplejo. Entonces, oyó que el chamán se aproximaba. Y no había otra salida de la estancia.